Buenas noches. A continuación te voy a presentar un tema de la materia caracterización de los recursos energéticos del grupo IER 16. Mi Mi nombre nombre es es Ronald Ronald Josué José Torres Torres Madrid. Madrid. Buenas noches. ¿Qué es el cambio climático y cómo nos afecta? El cambio climático es una variación en el clima en el planeta y se debe a factores naturales y antropogénicos. Nos afecta pues cambian las condiciones climatológicas, por ejemplo, hay sequías prolongadas, aumento del nivel del mar, pérdida de cosechas y también hay tormentas más intensas. Algunas de las causas de esto son los gases de efecto invernadero, el aumento exponencial de la población, la destrucción de ecosistemas terrestres y deforestación, destrucción de ecosistemas marinos también. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? Los gases de efecto invernadero, que son componentes gaseosos de la atmósfera naturales y resultantes de la actividad humana, que absorben y emiten radiación infrarroja. Esta propiedad causa el efecto invernadero. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático reconoce 6 de estas: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y ozono. Algunos de los ejemplos de estos, pues en el dióxido de carbono, este se genera o es generado a partir de la respiración de los seres vivos, la descomposición de la materia orgánica muerta, los incendios naturales. En cuanto al metano emitido por los humedales y rumiantes durante su proceso digestivo, el óxido nitroso, producido por la descomposición bacteriana de la materia orgánica, el ozono, cuando resulta de la unión natural de tres átomos de oxígeno. Algo importante que hay que recalcar aquí es que los gases también constituyen un elemento esencial para la vida, sin embargo, en exceso son dañinos. ¿Qué se puede hacer desde casa para contrarrestar el cambio climático? Bueno, algunas de las cosas que como personas en lo cotidiano podemos hacer es tratar de consumir menos carne, debido a que con esto se consumen menos recursos para la crianza de ganado y es una cadena en la cual se consumen menos recursos y se produce menor contaminación. Otro punto es reducir y reutilizar todo lo que nosotros usamos. Bueno, no todo, pero algunas de las cosas, incluso el agua. Dialogar con los demás también es un punto muy importante porque podemos proporcionar información acerca del cambio climático y la contaminación. Ahorrar energía eléctrica, eso lo podemos hacer en lo cotidiano, de manera personal. Caminar y utilizar bicicleta. Podemos reemplazar el vehículo en algunas ocasiones utilizando la bicicleta y caminando. Moderar las compras impulsivas, ya que pues con esto se disminuye la producción de artículos que nosotros adquirimos y pues con esto las fábricas producen menos. Producir menor cantidad de basura, tratar de que todo lo que usemos, pues más bien de controlar lo que utilicemos para producir menor cantidad de basura, usar calentador solar, ya que con esto evitamos el uso de gas para calentar el agua. Ok. ¿Qué son los residuos sólidos urbanos y por qué es más conveniente disponer de los residuos sólidos urbanos en residuos sólidos municipales que en los tiraderos a cielo abierto? Ok, un punto importante aquí es que en México se generan diariamente 102.895 toneladas de residuos, de los cuales se recolectan 83.93% y se disponen en sitios de disposición final alrededor de un 78.5%, reciclando únicamente el 9.6% de los residuos generados. Los RCU son los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques. Para los residuos sólidos municipales es posible aplicar un método de digestión de residuos en un relleno sanitario. Este es un método aceptable para la gestión de los residuos, cuenta con un impacto limitado en el ambiente y la salud, mientras que los tiraderos a cielo abierto son exactamente lo contrario, ya que en este último se disponen residuos sólidos de forma indiscriminada, funciona sin control de operaciones y con escasas medidas de protección ambiental. Es por eso que resulta más conveniente disponer de los residuos sólidos urbanos en residuos sólidos municipales que en tiraderos a cielo abierto. Se traba un poquito. Perdón. Ahí. Residuo.
El término residuo sirve para identificar aquellos materiales que pueden tener valor en los mismos al ser reutilizados o reciclados. Los residuos sólidos municipales. Un servicio fundamental es la gestión de los residuos municipales. Por residuos sólidos municipales, bueno, ya como ya mencioné, nos referimos a residuos de origen doméstico, comercial, aseo urbano y de productos provenientes de actividades que generan restos similares a estos. Los tiraderos de cielo abierto es un sitio de disposición final de residuos sólidos que no fueron planeados técnicamente. Ok, ¿qué son las energías renovables? Las energías renovables son fuentes de energía limpias, inagotables y crecientemente competitivas. Se diferencian de los combustibles fósiles, principalmente en su diversidad, abundancia y potencial de aprovechamiento en cualquier parte del planeta, pero sobre todo en que no producen gases de efecto invernadero. Claro, aunque pues para la producción de estos se emite gases de efecto invernadero, pero eso es otro tema. Causantes del cambio climático, emisiones contaminantes. Además, sus costes evolucionan a la baja de forma sostenida en cuestión a las energías renovables. Algunas de estas son la biomasa, la cual se produce por medio de residuos, la hidráulica, que es producida por medio de presas, la eólica, la cual es producida por medio de aerogeneradores, la fotovoltaica, la cual es producida mediante energía solar y módulos fotovoltaicos, la mareomotriz, que se produce utilizando la marea del mar como fuente de movimiento, central solar o heliostatos, la cual pues, se conforma o es una central que enfoca la luz del sol en un punto para calentar ya sea un cierto líquido, el cual produzca vapor y con esto mover una turbina que produzca energía eléctrica. Procesos de la transformación de la biomasa. La valoración de la biomasa puede hacerse a través de cuatro procesos básicos mediante los que puede transformarse en calor y electricidad. Son combustión, pirólisis, gasificación y digestión anaerobia. La digestión anaerobia es un proceso en el que la materia orgánica es degradada por la acción de microorganismos en ausencia de oxígeno, originando una mezcla fundamentalmente de metano y dióxido de carbono. Biogás, esto es el biogás, se usa en materiales sólidos degradados junto con nitrógeno, fósforo y otros elementos Disculpa, minerales inicialmente presentes en la biomasa. ¿Sí? ¿podrías repetir a partir de biogás porque se trabó? Ah, ok. Este, te comentaba que se origina una mezcla fundamentalmente de metano y dióxido de carbono. Esto es el biogás y también una cosa de materiales sólidos degradados junto con nitrógeno, fósforo y otros elementos minerales inicialmente presentes en la biomasa. Es lo que hace la materia orgánica que es degradada por la acción de microorganismos, lo que produce. Ok, a continuación la pirólisis. Este es el proceso pirolítico. El proceso pirolítico es aquel en el que se produce la degradación de la biomasa por efecto del calor sin la presencia de oxígeno, es decir, en una atmósfera completamente inerte. Los productos generados tienen tres estados: sólidos, líquidos y gaseosos. En cuestión a la transesterificación, es una reacción de equilibrio normalmente iniciada ya por la mezcla de reactivos. Sin embargo, la reacción es tan lenta que se requiere un catalizador por razones de economía. Estos catalizadores suelen ser ácidos o bases fuertes. Es un proceso químico la transesterificación. Las reacciones que produce, pues, es la obtención de biodiesel y de glicerina como producto secundario. Se produce gracias a la reacción de transesterificación o alcohólisis a partir de un aceite vegetal con un alfa. ¿Por qué es importante aprovechar los residuos como fuente de energía para combatir el cambio climático? Es importante aprovechar los residuos porque gracias a esto podemos reutilizar y crear una sociedad un poco más sostenible, produciendo energía eléctrica o energía calórica mediante estos residuos y dejar de consumir los que ya existen y agotarlos, aparte de aumentar el efecto invernadero.
Entonces es importante aprovecharlos porque aparte de que dejamos de contaminar más, aprovechamos lo que produciendo energía de acuerdo a lo que estamos contaminando. Entonces podemos equilibrar la balanza en cuanto a la contaminación y el cambio climático, cuidando y aprovechando los residuos que nosotros desechamos. Como conclusión, el cambio climático se puede combatir con el uso razonable de los recursos naturales y recursos utilizados para sustentar la sociedad actual en la que vivimos, utilizando tanto tecnología como recursos obtenidos del planeta para crear un mundo y una sociedad más eficiente y asegurando la sostenibilidad del planeta. No sé si tengas alguna duda o pregunta acerca de lo que te acabo de presentar. No, todo bien de momento. Gracias. Sí, muchas gracias a ti por tu tiempo. ¿Sería todo? Y sí sería todo. Sí, sí sería todo.